Óscar Valderas, gracias por acompañarnos. Qué gusto, Elisa. Buenas noches. Oye, qué confusión con lo que dicen que no dijeron, pero que realmente entonces sí se confirma. Pero bueno, creo que el secretario de Marina dice, ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Presenta toda esta serie de videos. Después el presidente dice esto. Nosotros acortamos siempre las frases, pero no quitamos lo que dice. Sí, no se altera el sentido. No se altera el sentido, ¿no? Nada más para checarlos, y si después podemos pasar todo el fragmento tal como lo dice el presidente sin cortar los cachitos, en donde no dice nada, ¿no? Claro. Porque por la velocidad y los tiempos en televisión. Pero si después podemos poner todo el fragmento. Creo que entonces, sacando nuestras conclusiones, Óscar, y no sé, tú eres experto en el tema, y lo que indica el presidente es lo que dijo Estados Unidos, que en México se produce fentanilo con precursores chinos. El presidente dice, aquí en México no se produce la materia prima, es decir, los precursores. Y después dice, pero México sí se produce. De todos modos, si después podemos escucharlo para confirmar. Pero bueno, parece que es así, ¿no? Sí, creo que no se han puesto de acuerdo en las versiones que va a dar el gobierno, pero a ver, ¿qué sí sabemos? A ver. Los precursores químicos con los que se hace fentanilo están principalmente en Asia. Concentrado mayormente en China, pero ha crecido, por ejemplo, India en ese mercado. Sí, los precursores que son la materia prima. Exacto. Es que Estados Unidos dice precursores y el presidente menciona y dice materia prima. Pensemos en los ingredientes de un pastel. Los ingredientes primarios salen de Asia. China principalmente, luego de India, llegan por mar principalmente a dos puertos muy importantes, el de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, y aquí esos ingredientes ya se cocinan. Y eso es lo que hace el cártel. Bueno, y se hace, ¿no? Claro, y se hace la receta. Es cuando uno, es que no es que uno haga la harina, ¿no? Exacto. La harina viene de fuera, los más huevos vienen de otro lado. Tampoco hace uno, ¿no? Y después uno revuelve, hace todo y cada grupo criminal tiene su propia receta para hacer ese pastel. Algunos utilizan más heroína, otros más cocaína, otros algún tipo de opioide. Y el problema es que en esas recetas distintas hay quien le pone fentanilo. Y hay que recordar que el fentanilo es una droga mucho más adictiva que cualquier otra, 50 veces más adictiva que la heroína, cuyos 2 miligramos son capaces de matar a un hombre adulto. Ese es el gran problema. En las recetas, ahí es donde está, digamos, los detalles del diablo. Pero eso sí se hace aquí. El fentanilo se hace aquí. Exacto. Con precursores que no se hacen aquí, que vienen de Asia. Exacto, porque China y la India tienen un sistema de regulación muy laxo para las farmacéuticas y son principalmente de industrias legales, déjame decirte, de donde salen estos precursores. Así que, pues bueno, es negar lo obvio, lamentablemente. Sí, Óscar, y eso en Sinaloa, ¿no? Bueno, en Sinaloa es la mayor producción o se hace también en otros lugares. Principalmente pero se hace el Pacífico. En otros lugares también, exacto. ¿verdad? Yo diría que el Pacífico es la zona de mayor creación de narcolaboratorios que hacen fentanilo. Sí, Sinaloa, pero también mucho Michoacán, Colima, el propio Jalisco, o sea, el Pacífico mexicano principalmente. ¿Quién tiene la pastelería más grande? En este momento el cártel de Sinaloa, pero también hay otros grupos como el cártel Jalisco que definitivamente son importantes en este negocio, muy importantes. Y por allá estos grupos, y en Tamaulipas, Óscar, es que el cártel del Golfo se están peleando entre facciones de ese cártel del Golfo, o ya hay también incursión de algún otro cártel de estos muy poderosos. Es una mezcla de dos cosas, querida Elisa, y esa es la receta explosiva, por llamarlo de algún modo. En el texto que hoy publicamos en Milenio damos cuenta de cómo suceden dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, como tú dices, facciones distintas del cártel del Golfo que están peleando entre ellos la titularidad de los principales negocios sucios. Pensémoslo así. El papá de una familia murió y los hermanitos están peleando la herencia. Estos hermanitos son los ciclones, los escorpiones, los metros, los panteras, los primitos y un grupo muy interesante que la gente no ubica mucho porque la espectacularidad de las balas y de los operativos hace que nos fijemos en los escorpiones, que es el grupo armado del cártel del Golfo, el más conocido por su violencia. Pero los rojos de Tamaulipas, que cuando pensamos en los rojos luego pensamos en los rojos de Guerrero. De Guerrero con los rojos y Guerreros Unidos, bueno, en fin. Existen los rojos de Tamaulipas que son un grupo que
digamos que apuesta por una especie de pacificación. Y el texto que presentamos hoy justo lo que habla es de que en la segunda semana de julio de hace 2 años, este grupo llamado Los Rojos de Tamaulipas, que controlan Tampico, que es, por ejemplo, la ciudad más segura, justamente porque son bastante pacíficos, intentaron que todas las demás facciones se sentaran para ponerse de acuerdo y dejar de matarse entre ellos para evitar una ocupación de la Guardia Nacional y del Ejército. Lo intentaron a un mes de que pasara la masacre de Reynosa, cuando la gente bien recordará, 15 inocentes fueron asesinados en una reyerta terrible. Esta tregua intenta durar, intentan que se extienda lo más posible, pero se revienta el viernes pasado cuando surge la sospecha de que cualquiera de esas facciones estarían ahora apoyando al cártel Jalisco Nueva Generación para entrar a Tamaulipas. Y la tregua que había pactado los rojos con toda esta, digamos, influencia que tienen, pues se acabó, se va. Estas historias que hemos escuchado en muchos otros momentos de la historia tremenda de crimen organizado en nuestro país, pero que ya impacta en regiones enteras, en estados enteros, en toda la República. Recuerdo, por ejemplo, cómo ahora en el juicio de García Luna, cómo narra El Grande, cuando Arturo Beltrán Leiva convoca al Chapo, al Mayo, a los del Golfo, cuando estaban los Zetas todavía con ellos, para decir, ya, vamos nos está costando muchas vidas y muchos recursos económicos esta guerra, y entonces se da un momento de paz, pero muy, muy breve, porque alguien se siente traicionado o los traicionan y empieza esta guerra otra vez. Tremendo, ¿no? Estos pactos del crimen organizado, treguas, digamos, ceses al fuego, son parte recurrente de la historia, digamos, del enfrentamiento entre los cárteles. Se hace todo el tiempo porque además no hay que olvidar que los cárteles son en realidad empresas criminales. Y mucha de la gente que está al frente operan más bien como jefes de empresas. Y claro, la violencia es un instrumento indeseable para las empresas criminales porque atrae justamente a la Guardia Nacional, más operativos de la Marina, que los cabecillas se vuelvan objetivos prioritarios de Estados Unidos, como vimos, por ejemplo, con el secuestro de los 4 estadounidenses, que le pusieron el ojo a la facción de los escorpiones. Es mal negocio. Por eso es que los grupos de los rojos intentan decir, a ver, frenemos la violencia contra los civiles, dejemos de incendiar vehículos en las avenidas, de cobrar tanto piso, serenémonos para que podamos hacer el negocio. Y tan fue un intento de negociación de paz que justamente, y eso está narrado en el texto que publicamos, a los poquitos días de que se hace este cónclave en Tampico, donde se sientan líderes de las distintas facciones, aparecen mantas en todo Tamaulipas diciendo ¡viva la paz! E incluso ponían en las mantas tenían palomas blancas con una guirnalda y la firmaban los Medros, los Escorpiones, los Rojos. Fue un intento de tregua que ya se rompió y los efectos de estas traiciones y de estas sospechas de tú me traicionaste, tú no cumpliste el acuerdo, están ahorita lamentablemente en Tamaulipas. Además, con un grado de complejidad extra. Hubo cambio de gobierno. El PAN dejó el gobierno, entra Morena y los acuerdos que tenían los grupos criminales con el gobierno anterior se tienen que rehacer con el gobierno actual. Y la única moneda de cambio para sentarse es la violencia. Y ya, decirlo así tal cual, ¿no, Oscar? Como lo estás diciendo tan claro como eso, como lo hemos visto ya en algunos testimonios en Estados Unidos, y como si se tienen que poner de acuerdo y si no es un relajo, y están también pues ahí las autoridades. Y nada más para cerrar, no sé si ya en producción me escucharon o no, de poder pasar sí, para cerrar esta plática con lo que empezamos y que estamos de acuerdo. Entonces, nos quedamos con lo que dice el presidente López Obrador, más allá de lo que diga el secretario de la Marina, o lo que digan después el vocero, o lo que digan las redes, o lo que digan pues las personas que trabajan para Morena Gobierno. A ver, esto es lo que dijo hace unos momentos el presidente, que sí se produce en México fentanilo. Con precursores que vienen del extranjero. Que no se produce la materia prima del fentanilo, pero sí el fentanilo, que lo dice un poquito más bajito, nada más escuchamos esto para quedarnos con eso. A ver. Porque nosotros hemos sostenido que aquí no se produce la materia prima del fentanilo. Entonces, es decir, sí, es México donde se produce,
Y son los laboratorios que aquí informamos que se destruyen. Sí, es México donde se produce. A mí me parece que queda bastante claro que efectivamente aquí se produce, aquí se han hallado, aquí se cocina con los ingredientes que llegan desde Asia, China y desde hace poco tiempo India también resaltando en eso. Gracias, querido Oscar. Muchas gracias, querida Elisa. Un gusto.